Quiero, en primer lugar, pues naturalmente dar las gracias por esta invitación que me permite volver a Jerez de los Caballeros, porque yo ya conocía esta localidad a la que había venido, pues movida por el interés de su patrimonio y también pues por su magnífico entorno natural, por un campo tan bonito, pues que también me gusta mucho. Así que estoy encantada de volver y muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Siempre digo que tener ya un currículum largo pues es una satisfacción, pero también demuestra que se van cumpliendo años y que me gustaba más cuando era mucho más breve porque era más joven. En este caso del patrimonio histórico, la verdad es que está en mi línea de investigación más antigua, porque yo hice mi tesis doctoral sobre la ordenación jurídica del patrimonio histórico. Y a partir de ahí, pues en buena medida, pues por la generosidad de instituciones y personas como hoy que me invitan a intervenir en encuentros, en jornadas, pues la verdad es que es una materia a la que me vengo dedicando desde que ya leí la tesis hace bastantes años. Hoy se me pide, espero no defraudarle, que aborde las obligaciones de la propiedad en la conservación de los bienes culturales. Yo creo que la mayoría de los asistentes a esta jornada no son juristas, pero yo tengo necesariamente que hablar de derecho, porque esas obligaciones están establecidas en las leyes. Yo comprendo que el derecho pues, puede resultar árido, el derecho no es divertido. Yo me esmeraré en hacerlo de la manera más clara y simple posible, pero tienen que asumir pues, bueno, que el derecho suele ser materia árida. Antes de adentrarme en esas obligaciones, tenemos que aclarar dos cuestiones fundamentales que se puede decir que son presupuesto previo necesario para el estudio de las mismas. En primer término, ¿a quién se aplican esas obligaciones? ¿Cuál es para el ordenamiento jurídico un bien cultural? Y, de otra parte, ¿en qué normas, en qué legislación tenemos que buscar esas obligaciones? En primer término, vamos a hablar, así figura en el título de mi intervención, de bienes culturales, pero es muy importante saber qué es un bien cultural para el derecho. Y es importante porque nosotros podríamos pasear, lo vamos a hacer ahora, y podemos descubrir cantidad de edificios que a nosotros nos parezca que tienen un extraordinario interés artístico, histórico y que merecerían de una protección por el derecho, pero a lo mejor resulta que no la tienen. Y no la tienen. Decía que podríamos encontrar muchísimos edificios, zonas de la ciudad que nos parezca que tienen un interés digno de conservación y que merecerían la protección del derecho, pero a lo mejor no es así, y no es así porque para el derecho, para el ordenamiento jurídico, no tienen esa condición de bien cultural, y al no tenerla, pues no se le aplica, por tanto, ese ordenamiento jurídico de protección, de tutela, que es del que vamos a hablar. Muy brevemente, ¿qué es un bien cultural? No voy a hacer grandes historias, pero ese es un concepto que nació en un momento concreto y en un lugar determinado, en Italia, en el año 1966. Italia tenía en esa fecha una ley muy parecida a la que entonces estaba vigente en España. En España era la ley de 1933, se ha referido a ella la ponente anterior. En Italia era una ley muy similar del año 1939. Esa ley protegía unos bienes, los bienes que tenían o un interés artístico, eran significativos, incorporaban una referencia a la historia del arte, un palacio renacentista, una catedral barroca, y también protegía, en segundo lugar, aquellos bienes que tenían un interés histórico. Entendido el valor histórico, esto es importante insistir en ello, como aquellos bienes que nos aproximaban al conocimiento de la vida pública de los pueblos. Y se pondrán ejemplos. Tiene un interés histórico el lugar donde se coronó un monarca, donde se declaró una guerra, donde se firmó un tratado de paz. Pues bien, estando vigente esta ley, en el Parlamento italiano se constituye una comisión para estudiar una reforma de la legislación en esta materia, sobre la base de que
parece, y así se pone de manifiesto en los debates de la comisión, que esa protección basada en estos dos valores era una protección insuficiente, porque se constata que se quieren tutelar otras realidades, otros bienes, y se pondrán ejemplos en el informe que elabora la comisión. Hay que proteger un sistema de arado romano, utensilios procedentes de la revolución industrial, utensilios domésticos, trajes de época. ¿Tienen un interés artístico? Evidentemente no. ¿Tienen un interés histórico en el sentido que acabamos de ver? Pues tampoco. No nos hacen conocer los grandes acontecimientos de la vida de los pueblos, pero sí nos aproximan, se podría decir, a la vida cotidiana, a la historia entendida en otra dimensión, en otro sentido. Entonces, esa comisión elabora el concepto de bien cultural. Lo que tiene que ser protegido es todo aquello que tiene un valor cultural. ¿Y que tiene un valor cultural? Lo que nos aproxima al conocimiento de la historia de la civilización, a las diferentes formas, dirá ese documento, de vivir, pensar y sentir de los hombres en el tiempo y en el espacio. Cualquier bien que nos permita conocer cómo vivía el hombre en la historia grande, en la historia pequeña, tenga valor artístico, no lo tenga, es un bien que debe ser protegido por el derecho. Y este concepto no se reforma la ley italiana en el año 66, no se hará de hecho hasta 2003, pero este concepto es tomado por la doctrina, aparece en numerosos documentos, textos internacionales, y es el que recoge la legislación española del año 1985, la Ley del Patrimonio Histórico Español vigente. Ustedes me podrán decir, es un concepto ambiguo, ciertamente, que tiene valor de civilización, que nos aproxima al conocimiento de la cultura. Podemos, naturalmente, discrepar de ello, valorar los objetos, los bienes, de diferente manera. Esto significa que para el derecho estamos ante lo que los juristas llamamos conceptos jurídicos indeterminados. Tienen que concretarse en cada caso. ¿Y a quién corresponde la concreción? Pues a la administración pública. Los bienes del patrimonio histórico, los bienes culturales, lo ha explicado muy bien la ponente anterior, que nos ha hecho una historia sobre qué se ha ido declarando en España bajo la vigencia de distintas leyes, son bienes culturales los bienes que han sido como tales declarados por la administración pública, de tal forma que podemos pasear, podemos encontrar un lugar que nos parezca desde nuestra valoración, desde nuestra formación personal, maravilloso, con un interés histórico evidente. Si no se ha declarado, no tiene para el derecho la condición de bien cultural. Y si para el derecho no tiene la condición de bien cultural, no se le aplica ese régimen jurídico de protección al que nosotros nos vamos a referir. Es importante también decir que el procedimiento que establece la Ley del Patrimonio Histórico Español vigente para la declaración es el procedimiento que se llama de bien de interés cultural. Y esa es una declaración que en el año 1985 la ley le dio la competencia a la Administración del Estado, pero ello fue objeto, naturalmente no les voy a cansar sobre el particular, de recursos por algunas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, porque entendían que las declaraciones debían de ser competencia de las comunidades autónomas. Y efectivamente el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1991, le dio la razón, de tal forma que a partir de ese momento son las comunidades autónomas las que hacen las declaraciones de bienes de interés cultural. Esto ha tenido unas consecuencias muy importantes. Le dejo apuntadas simplemente dos. El hecho de que las comunidades autónomas sean las que declaren se ha traducido en una ampliación muy notable de los bienes que tienen para el derecho la condición de bien cultural. Evidentemente, no es lo mismo que declarara el Gobierno de la Nación con la atención puesta en todo el territorio
del Estado a que lo hagan las comunidades autónomas desde ámbitos territoriales mucho más limitados. La selección, lógicamente, adquiere otra escala, se declara más. Aparte de que las comunidades autónomas pues pensaron que declarando pues se protegía más, otra cosa que también es muy discutible que haya sido así. Y también el que sean las comunidades autónomas las que declaren pues ha tenido otra consecuencia importante, y es que se dice, incluso se denuncia desde algunos ámbitos, que viene de similares características, cuando no iguales, en algunas comunidades son objeto de declaración, se protegen por tanto por la legislación de patrimonio histórico, en otras comunidades autónomas no se declaran, por tanto quedan al margen de la tutela de este derecho. Yo no sé si me explico correctamente, pero hay un ejemplo, quizá nunca encontremos otro tan claro, que ilustra muy bien lo que quiero transmitirle, y es el de los toros dos bornes. Los toros dos bornes que están por las carreteras, que conocen todos. Quizás sepan, creo recordar que era en el año 1988, la legislación de carretera los sentenció de muerte por razones de seguridad vial. Ordenó que se quitaran todos los elementos en zonas aledañas a autovías y carreteras convencionales, porque se consideraban que distraía al conductor. Era una época en que había una tasa alta de accidentes y muchas medidas de lucha pues en defensa de la seguridad de nuestras carreteras. La retirada de ese elemento pues desató un importante movimiento en su defensa. Nuestras carreteras sin los toros no serán nuestras carreteras. Cruzamos la frontera de Francia, la de Portugal, y no los vemos, pues nos parecerá que no estamos en España. Los toros forman parte de nuestro paisaje. De tal forma que en el año 1991 el Estado, podríamos decir que los indulta, que se queden, pero Ministerio de Fomento, que soy quien toma la decisión de impulsar su indulto, yo no tengo nada que ver con la conservación de ese elemento. Lo tendrán que tutelar, que proteger ya quienes acaban, con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que adquirir la competencia las comunidades autónomas. No les voy a contar los regímenes que los toros tienen en cada comunidad autónoma, pero siendo iguales, los confesó la propia Casa Osborne, a la que se le pidió un informe. En cada comunidad autónoma tienen un régimen de tutela distinto. En Asturias, donde se colocó el primer toro, lo declararon bien de interés cultural, lo sometieron al máximo nivel de protección posible. Simultáneamente, Castilla-La Mancha incoó expedientes para declararlo, pero vino a decir, con lenguaje de resolución administrativa, que yo ahora vulgarizo, que con todos los respetos, que tuvieran las mismas normas de protección que la Catedral de Toledo o el conjunto histórico de Cuenca, pues parecía algo que no sonaba muy bien. Entonces decidió que lo protegieran las normas urbanísticas. En mi comunidad autónoma, en Andalucía, pues se le incluyó en una categoría propia, a medio camino entre la nada y la protección más absoluta de los bienes culturales, que se llama el catálogo. Por tanto, con ello, ¿qué quiero decir? Que nosotros no tenemos hoy en España un régimen jurídico único de protección. Nosotros tenemos que abordar las obligaciones, en este caso de los propietarios, que es lo que vamos a ver, sobre la base de lo que esté establecido en el ordenamiento de cada comunidad autónoma. En el caso de la comunidad autónoma en la que nos encontramos, ese régimen está aparte de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en la Ley del Patrimonio Histórico de esta comunidad autónoma, que es una ley del año 1999, la Ley 2/1999. Este bloque normativo, ley estatal más ley autonómica, protege, como digo, todos los bienes que tienen un interés cultural. Da igual que el bien sea un bien inmueble, que es de lo que nosotros vamos a hablar, un bien mueble o incluso un bien del patrimonio inmaterial, que es un sector del patrimonio histórico que está hoy muy de moda. Las representaciones, las tradiciones populares, existe hoy una ley específica en la materia del año 2015, la Ley del Patrimonio Inmaterial, y es un sector pues muy discutido
muy problemático. Si quieren un solo apunte sobre el mismo, esos bienes pertenecen al patrimonio histórico sin duda ninguna. Nos aproximan a los diferentes modos de pensar, de vivir y de sentir del hombre en el espacio. ¿Qué es lo que les pasa? Pues que todas las técnicas de protección que nuestro derecho ha ido construyendo a lo largo del tiempo, las intervenciones de las que acabamos tan maravillosamente de oír hablar, pues son técnicas que no valen para los bienes del patrimonio inmaterial. Aparte de que plantean también otro problema no menor, que es a veces su colisión con otros valores o principios constitucionales. ¿Tenemos que proteger el patrimonio histórico? Sí, nos lo manda nuestra Constitución en el artículo 46, pero también tenemos que proteger la naturaleza y todos creemos en los tiempos que vivimos que el maltrato animal es algo que debe estar absolutamente proscrito. ¿Qué pasa? Y se han creado algunos casos conocidos cuando esa tradición antigua que queremos proteger pues pasa, como pasó en un municipio de Castilla y León y se creó un conflicto importante cuando la tradición pasa por lo que el ayuntamiento llamó finamente el descenso de la cabra del campanario de la iglesia al suelo. El descenso de la cabra, pues que naturalmente tiraba una cabra, y bien conocemos el toro de Tordesillas, que ha creado también un conflicto que ha llegado al Tribunal Constitucional y otros tantos casos. Pero bien, no me corresponde hablar de patrimonio inmaterial. Digo que el bien que consideramos cultural puede ser un bien inmueble, es en lo que yo me voy a detener, puede ser un bien que protejamos porque presenta su interés en su individualidad, en cuyo caso lo declaramos como monumento, y puede también presentar ese interés en su conjunto, en una unidad, en un espacio, en un ámbito de una ciudad, en cuyo caso pues lo declararemos como conjunto histórico. También es posible declarar, tampoco me voy a detener en ello, espacios naturales, si la razón que motiva la tutela no es un valor natural, sino un valor histórico. El primer monumento que se declaró en España no recayó sobre ninguna catedral ni ningún palacio, sino sobre el sitio de Roncesvalles, un paraje natural, como todos sabemos, y la razón de su protección fue que cuando Fernando VII volvía de Francia, tras la Guerra de la Independencia, fue el primer punto en suelo español en el que acampó, y entonces, en reconocimiento de ese hecho, pues se le declara monumento, lo mismo que se declaró el sitio de Bailén, donde se desarrolló una importante batalla. Bien, nosotros, porque creo que es lo que está en el espíritu y en la base de esta jornada, vamos a hablar de las obligaciones que conciernen a los bienes inmuebles, del régimen jurídico que nuestro derecho establece para la protección de los bienes inmuebles. También, ya con carácter previo y antes de adentrarme en ello, hay que aclarar otro dato, que es que la titularidad del bien es indiferente a la hora de que tenga esa condición, ese carácter de bien cultural. Da igual que su propietario sea una administración pública, que lo sea la Iglesia, y la menciono expresamente porque sabemos que es titular de un importante patrimonio artístico en España y en la mayoría de los casos, pues los bienes del patrimonio histórico pues son de titularidad privada. Pues bien, ¿cuáles son las obligaciones que nuestro derecho establece en relación con estos bienes que presentan un interés histórico y cultural, e insisto, que han sido como tales declarados? Porque si no han sido declarados, pues sencillamente quedan al margen de la aplicación de estas normas específicas que se dedican. No sé qué es que pasó, pero me quedé sin micrófono, ¿no? La tutela. Sigue encendido ahí. Pero no.
¿Sí? ¿Se oye? ¿No? Aseguro que no hice nada. Bueno, yo aseguro que no hice nada, ¿eh? Me mantendré un poco distante de tal forma que se escuche, pero no corramos ningún riesgo. Bien, pues continúo, siento la interrupción. La verdad es que a esa pregunta de cuáles son las obligaciones que se imponen a la propiedad cultural, a los propietarios de bienes de esta naturaleza, es muy fácil, es una respuesta fácil. Son los propietarios los que tienen el deber de conservación. Lo establece así, con toda claridad, la Ley del Patrimonio Histórico Español en su artículo 36 y lo establece también en términos, si me apuran quizá más drásticos, de lo que lo hace la ley estatal, el artículo 22 de la ley de esta comunidad autónoma. Me van a permitir que se lo lean. Los propietarios, los poseedores y los demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural extremeño están obligados a conservarlos, a protegerlos y a mantenerlos adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores, evitando su deterioro, pérdida o destrucción. Es un deber, por tanto, que recae sobre el propietario y sobre otro sujeto que, cualquiera que sea su título jurídico, pues tenga la posesión del bien, se podría decir en términos más simples, pues que el bien esté en sus manos. Ese es un deber que, como he dicho antes, pues los juristas llamamos un concepto jurídico indeterminado. La ley no dice qué actuaciones concretas tiene que realizar cada propietario. Serán en cada caso las que requiera, las que demande la conservación del bien. Por eso se afirma que es un deber que tiene dos caras. En positivo le obliga a actuar en el sentido que imponga la conservación y en la otra cara, en negativo, le impide realizar todas aquellas actuaciones que supongan una merma, un deterioro del valor presente en el bien y, evidentemente, que suponga su eliminación, su destrucción. Yo le he traído algún ejemplo que he encontrado en sentencia a efectos puramente ilustrativos de cuando nuestro tribunal ha dicho que se ha incumplido el deber de conservación. Por ejemplo, se dice lo incumple el propietario de un terreno agrícola en el que existe un dolmen y que lo viene usando como basurero. Tiene la reja rota y lo tiene lleno de escombros y de suciedad. Ese propietario está incumpliendo el deber de conservación. Lo mismo dice el Tribunal Supremo que quien tiene un edificio declarado parte del conjunto histórico que en el catálogo de la ciudad figura con el mayor nivel de protección, obligado a preservar la fachada, y ese propietario ha pintado y ha instalado otros elementos decorativos en una fachada que era de piedra. Esa es otra persona y por eso es condenada, que ha incumplido con el deber de conservación. Hay que decir además algo importante, y es que es un deber que, como decimos, se impone al propietario del bien, que a cambio de ello no tiene derecho a ser indemnizado. Forma parte esas obligaciones de lo que nuestra Constitución denomina el Estatuto del Derecho de Propiedad. Nosotros vivimos en un Estado constitucional donde la propiedad no es un derecho absoluto, no podemos gozar y disponer de los bienes en los términos que creamos adecuados. Los propietarios tienen que utilizar sus bienes, tienen que disfrutar de ellos en el sentido, dice el artículo 33 de la Constitución, que determine la función social, en el sentido que demande el interés general. Luego, por tanto, estos propietarios obligados a la conservación no tienen derecho a indemnización por ello.
Me podrían decir, bueno, pues está muy bien, se les impone a los propietarios un deber de conservación, pero evidentemente aquí no puede quedar todo. ¿Qué más medida establece el ordenamiento jurídico en garantía de ese deber? Porque las leyes obviamente están para cumplirlas. Podemos tener un ordenamiento jurídico que esté muy bien, pero si los mandatos del ordenamiento jurídico no se cumplen, pues en ese caso poco o nada habremos conseguido. Las leyes establecen medidas en garantía del deber de conservación. Establecen la posibilidad de que la administración pública ayude al propietario. Y digo bien, ayude, realice por ella misma aquellas obras que estime conveniente. Pero no hay, es importante decirlo así, un derecho del propietario a exigirlas. Son obras, lo han dicho muchas veces los tribunales, que entran dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa. La Administración la realiza en aquellos casos que estima conveniente y, como ha dicho una sentencia muy reciente, de octubre de este año del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la realiza hasta donde se le acaba la correspondiente partida presupuestaria y, desgraciadamente, a todas las administraciones públicas, a todas las consejerías de cultura, a todos los municipios, le gustaría tener mucho más dinero de lo que efectivamente tiene. La administración pública también puede dar ayudas con carácter de anticipo reintegrable. La verdad es que yo llevo muchos años estudiando esta materia y conozco muy pocos casos de ayudas de esta naturaleza, de yo te presto propietario y el día que pueda, cuando pueda, ya me lo devolverás sin interés. Y las leyes establecen la que se puede decir que es la medida más importante, y esta sí se aplica más y esta recae sobre el propietario, y es que cuando la administración pública tiene un deber de inspección, de un deber de vigilancia, habla la ley del patrimonio histórico de esta comunidad autónoma, cuando en el ejercicio de su función inspectora de vigilancia vea que un propietario no actúa como debe, no conserva su bien, pues tiene que darle una orden de conservación. Una orden en la que tienen que determinarse las actuaciones concretas que ha de realizar y el plazo en el que tiene que hacerlo. Y si no lo hace, pues procederá lo que en derecho se denomina la ejecución subsidiaria. Si usted, propietario, en el plazo que yo, administración, le he dado, no ha realizado las actuaciones correspondientes, yo, para entendernos, administración pública, la voy a hacer con mis propios medios, pero a su costa, porque le voy a pedir el importe que ello suponga. De tal manera que se podría decir, llegados a este punto, algo importante. Bueno, se me olvida también decir que es una medida que desgraciadamente tampoco se hace mucho uso de ella, que en los casos en que el propietario incumpla, aparte de que la administración le sustituya, actúe en su nombre, puede proceder a su expropiación forzosa para adquirir la propia administración la titularidad y conservar ella el bien. Es una medida buena, pero que choca con la falta de recursos, porque para que la administración expropie tiene que pagarle al propietario el justiprecio. Según la ley extremeña, lo puede hacer tanto el municipio como la comunidad autónoma. Yo siempre digo en ocasiones como esta que ya les gustaría tener los fondos necesarios para hacerse con determinados edificios de la localidad. Pero retomo lo que le iba a decir, y es que es importante que reparemos en algo importante. Y no lo digo yo, que puedo no tener ninguna autoridad, que no la tengo, sino que lo dice el Tribunal Supremo. Y es que cuando hay un incumplimiento del deber de conservación, y todos sabemos que lo hay y conocemos muchos ejemplos, evidentemente el propietario no ha actuado como debía, porque no ha realizado aquellas actuaciones o ha hecho aquellas otras que eran contrarias al mantenimiento del valor cultural. Pero cuando eso ocurre, también ha habido un incumplimiento de la administración pública, administración que tendría que haber estado primero vigilante, tendría, cuando
había visto que el propietario se separaba de ese deber que le impone la ley, dado una orden de conservación. Si no ejecutaba la orden de conservación, tendría que haber procedido la propia Administración a realizar las actuaciones correspondientes. Lo que no se puede, dice una sentencia del Tribunal Supremo, muy interesante en este sentido: Administración pública es haber estado impasible, no digo que por su culpa, por falta de recursos, fundadamente, y cuando ya el deterioro del bien es irremediable, venir usted sancionando al propietario por una falta muy grave. No sé si me explico correctamente, pero el caso en síntesis era el siguiente: una casa en el conjunto histórico de Santiago de Compostela que llega a un estado de ruina. Después diré algo sobre esta situación, y cuando la casa está ruinosa se le ordena al propietario que la rehabilite y además se le impone una sanción por una falta muy grave, y le viene a decir primero el Tribunal de Galicia a la Junta de Andalucía y después el Tribunal Supremo: si me permiten los términos vulgares, usted, Administración Pública, no tiene sentido común. A este propietario, que ha demostrado que le cuesta a duras penas llegar a final de mes, ¿cómo le impone el deber de que rehabilite una casa en ruina y además lo sanciona por falta muy grave? Si usted dice, y yo me lo creo, que era una edificación fundamental porque era el único exponente que al parecer quedaba de un cierto estilo constructivo del siglo XVIII, pues tendría que usted haber estado pendiente, y cuando veía que el propietario, la casa, se iba deteriorando, haberla usted arreglado. Lo que no puede es, cuando ya la cosa está en este punto, pues decir que todo es por culpa del propietario. Bien, todos sabemos que hay un incumplimiento del deber de conservación, en unos conjuntos históricos más, en otros conjuntos históricos menos, en una zona con más intensidad y en otra con menos. Entonces, el derecho tiene que dar respuesta a esta situación. ¿Cómo responde el ordenamiento jurídico al incumplimiento del deber de conservación? Lo hace regulando dos cuestiones distintas a las que me voy a referir brevemente, que son la ruina, qué hacemos con el inmueble que ha llegado a una situación de ruina, y, por otra parte, se puede, no se puede sancionar al propietario que no cumple adecuadamente con su obligación. Dos palabras sobre la ruina. Hay que hacer una historia brevísima. La ley de 1933, la norma precedente a la ley vigente, no contenía ninguna previsión sobre la ruina. Yo siempre cuento que a mí me hizo gracia cuando yo me leí los antecedentes parlamentarios de la ley de 1933. Yo hacía mi tesis, yo quería leerlo todo, aprenderlo todo. Me llamó mucho la atención que un diputado le dijo al ministro que defendía el proyecto que observaba que en la ley había una laguna muy grande, y es que no decía nada de qué es lo que ocurriría con los inmuebles que llegaran a una situación de ruina. Y el ministro le dijo algo así como: su señoría es un diputado muy poco ilustrado que no se ha enterado del sentido de esta ley, porque esta ley impone un deber de conservación. La ruina de los edificios históricos va a ser un hecho imposible. Desgraciadamente, pues la razón la tuvo no el ministro, sino el diputado poco ilustrado, y las edificaciones empezaron a estar en un estado de ruina. Entonces, cuando los tribunales se enfrentaron a ello, pues ofrecen una evolución que es importante decirla en dos palabras porque explica la realidad del ordenamiento actual. En los años inmediatamente posteriores a la ley de 1933, el Tribunal Supremo, en general los tribunales, pues se pusieron en la misma lógica que el ministro. La ruina es imposible, vale, será imposible para el derecho, pero era una realidad. Las casas se caían, y las casas se caían en muchos casos
con el contento de sus propietarios, que donde habían heredado un palacio del abuelo con alquileres que no podían además subir porque lo impedía la ley de arrendamiento de la época, pues se encontraba un magnífico solar en una zona de crecimiento de la ciudad. Entonces la ruina pues empezó a ser, estamos en época de expansión y de crecimiento de los cascos históricos, una situación muy frecuente. De tal manera que el Tribunal Supremo cambia de opinión, pero con el mismo resultado. Si una edificación es del patrimonio histórico, jurídicamente puede estar en ruina y ante su declaración pues se aplicará la consecuencia que procede en aplicación de la ley del suelo, que es la aplicable, que es su derribo o su demolición. Por tanto, poco se ha arreglado, pero las cosas cambian de manera muy importante con una sentencia del año 1978, que inaugura una nueva etapa donde se va a imponer una doctrina que se asienta en 3 ideas básicas. La primera, que la edificación esté al amparo de la legislación del patrimonio histórico no impide su declaración de ruina, porque se dice ese es un estado que no conoce de apreciaciones de valor histórico ni de interés artístico. Ahora bien, y aquí está lo importante, para que proceda su demolición, su derribo, tiene que ser autorizada esa demolición por la Administración de Cultura. Entonces eran las comisiones del patrimonio histórico artístico, después las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, lo que también es muy relevante, si no se autoriza la demolición, porque la edificación tiene que conservarse por su valor artístico, en ese momento ya no es el propietario el encargado de su mantenimiento, porque si se conserva en beneficio de toda la colectividad, tienen que ser toda la colectividad, todos los ciudadanos, quienes lo sufraguen. Eso, en una frase, dicho en una sentencia, pues está muy bien, pero después la Administración se encuentra con el problema. ¿Y quién es la colectividad? No se va a poner el propietario en la puerta de su casa con un platillo a esperar que pase, que quiera dejar una pequeña cantidad en concepto de conservación. Entonces, ¿quién tiene que conservar? Pues naturalmente la Administración pública. ¿Y cómo lo hace la Administración pública? Pues como puede. Expropia si tiene recursos, procura hacer de intermediaria entre el propietario y alguna empresa, alguna entidad bancaria que quiere instalarse. La ponente anterior hablaba que en los años 80 se pone muy de moda la utilización, la puesta en utilización de los edificios históricos. En muchos casos por esta razón no se pueden derribar, la Administración no puede mantenerlo, la forma de salvarlo pues es haciendo quizá que una empresa, que una administración pública se instale en ello, y otras veces pues se caían porque se apuntalaban, no se podían derribar, pero se terminaban cayendo. ¿Qué es lo que dice el ordenamiento vigente? Pues la ley del 85, el ministro ya sabe que esa era una realidad y recoge justamente los principios de esta doctrina jurisprudencial. Las edificaciones históricas se pueden declarar en ruina si se encuentran en esa situación que la determina la legislación urbanística. Para derribarla hace falta la autorización de la Administración competente, que hoy son las comunidades autónomas, pero la ley de 1985 no dice nada de quién a partir de ese momento tiene que hacer frente a la conservación, con lo cual el Tribunal Supremo pues mantendrá su doctrina. Con la declaración de ruina desaparece el deber de conservación del propietario. Pero las cosas no quedan aquí, porque vienen las comunidades autónomas y dan un paso importante en relación con lo establecido por la ley del Estado. Lo hace, entre otras, son la mayoría de las leyes autonómicas, la de esta comunidad autónoma, que dice que, aún estando el edificio en situación de ruina, el propietario sigue siendo el responsable de su mantenimiento. Según la ley urbanística de esta comunidad autónoma, cuando el edificio no es histórico, una vez que se declara en ruina, el propietario puede derribarlo,
hacer una construcción nueva en el solar. Si la edificación es histórica y no puede derribarlo, él tiene a su cargo la conservación. Está bien. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿es realista? El propietario que ha dado lugar a una declaración de ruina, a un estado de deterioro que ha determinado que la edificación llega a ese estado, ¿va a conservarlo a partir de ese momento, además sin ningún tipo de ayuda pública? Hay también que pensar una cosa, que no todos los propietarios de bienes históricos son la Fundación Casa de Alba, modélica, por cierto, en la preservación de su patrimonio. Hay muchísimos propietarios en muchos conjuntos históricos. Es verdad que las cosas están cambiando a resultas del boom de los apartamentos turísticos, pero muchos conjuntos históricos en muchas zonas se han caracterizado por una población de bajos niveles de renta en aquellos momentos en que la burguesía se iba a los ensanches de la ciudad. Entonces hay muchos propietarios, como ese de la sentencia que les contaba del conjunto de Santiago, que no están sencillamente en condiciones de hacer frente al deber de conservación que se les impone. Aparco ahora esta cuestión. Decía también que nuestro derecho reconocía la posible situación de incumplimiento del propietario en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración pública. No cumplir con el deber de conservación es, según nuestras leyes de patrimonio histórico, lo es con la ley del Estado en la mano y lo es también con la ley de Extremadura. No cumplir con el deber de conservación es una infracción, un comportamiento que, en función de las circunstancias que lo rodeen, eso lo tendrá que apreciar la Administración pública en el correspondiente procedimiento sancionador. Es una falta que puede ser grave o muy grave y que puede generar pues multas en cuantía. Me he perdido ya un poco en las hojas. Las cuantías en la ley de esta comunidad autónoma, fíjense que no son menores, las multas pueden ir entre 10 y 200 millones de euros si es por falta muy grave. No estamos hablando de ninguna tontería, pero por si fuera poco, la propia ley del patrimonio histórico español dice que esta potestad sancionadora se ejerce sin perjuicio de lo que pueda resultar en vía penal. Y es que nuestro Código Penal también tipifica como un delito incumplir con el deber de conservación. En este caso, incluso se sanciona con pena de cárcel, con pena que puede oscilar entre los 6 meses y los 3 años de cárcel. Para quien no esté familiarizado con el derecho, es importante decir que cuando un mismo comportamiento es tanto un delito, según el Código Penal, como una falta administrativa que la Administración puede sancionar, la primacía es de la jurisdicción penal, de tal forma que quien primero tendrá que estudiar el caso, se tendrá que pronunciar, es el juez penal. Y si el juez penal condena, pues ya la Administración nada podrá hacer, porque entre los principios que rigen nuestro orden penal hay uno muy importante, que es el principio de non bis in idem. Un mismo comportamiento cometido por una misma persona no puede ser sancionado 2 veces, de tal forma que si hay una condena penal, pues ya la Administración no podrá ella tramitar un procedimiento para sancionar al infractor. Pero si el juez penal absuelve, considera que no ha habido ningún delito, pues la Administración pública podrá imponer la correspondiente sanción. Y hay muchos casos, se encuentran en la jurisprudencia, en que la Administración ha impuesto sanciones por incumplir el deber de conservación. Después también se encuentran muchos supuestos en que el propietario no puede hacer frente a la multa. Cuando una persona no paga la multa que la Administración nos impone por conducir con exceso de velocidad o cualquier cosa, si no pagamos voluntariamente, existe una vía que es la del embargo. Se dirigirá contra nuestras cuentas a la entidad que nos paga y procurará
de traer la cantidad. En muchos casos las sanciones no han podido cumplirse porque los propietarios carecían de recursos para que se pudieran ejecutar esas sanciones millonarias. Con esto, y para terminar, creo que tenemos que hacer una reflexión importante, y es hasta qué punto es realista, funciona una conservación, una tutela del patrimonio histórico que grava casi exclusivamente sobre los propietarios, porque hemos visto que las ayudas que están previstas, pues en ningún caso están reconocidas en términos de derecho que el propietario pueda exigir. Queda a la pura discrecionalidad de la Administración Pública, a que en los presupuestos generales correspondientes de cada año incluya partidas, si lo considera conveniente, o no incluya partidas, las haga una cuantía, las haga en otra. Si nosotros vamos a las últimas líneas de subvenciones del Ministerio de Cultura, no quiero decir que me parezca mal lo que se ha subvencionado, pero no han sido labores de conservación del patrimonio histórico. De otra parte, es verdad que se puede beneficiar de algunas exenciones y de algunas desgravaciones en los impuestos, pero aquí hay que decir una cosa muy importante, y es que no hay ninguna equivalencia en la ley entre a quienes se impone el deber de conservación, que es a todos los propietarios, sin matización, sin distinción alguna, y a quienes se reconocen los beneficios fiscales, que ya no es a todos los propietarios, sino solamente a los que lo sean de monumentos, de edificios singularmente declarados, y si se trata de conjuntos históricos, pues que cumplan con determinados requisitos de antigüedad y determinado nivel de protección dentro del planeamiento urbanístico. Se puso mucha expectativa, quizá lo recuerden quienes se mueven en este mundo, en las llamadas leyes de mecenazgo. Hubo una primera en el año 1994, otra en 2002. En síntesis, porque ya creo que estoy agotando mi tiempo, las leyes de mecenazgo lo que otorgan es importantes desgravaciones a las entidades que intervengan, entre otros fines, en labores de conservación del patrimonio histórico. En el año 1994, según se cuenta, empezó a funcionar bien. Hubo muchas empresas, grandes empresas, que destinaron recursos importantes a la defensa del patrimonio histórico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con esa ley, que ya está derogada, las empresas tenían un cierto o un importante margen de elección para saber, para decidir en dónde querían intervenir. Entonces, ¿dónde lo hacían? Pues en la Catedral de Santiago o en el Acueducto de Segovia. ¿Por qué? Porque no solo buscaban la desgravación fiscal, sino buscaban también algo que es muy importante y a nadie se nos escapa, que era poner en la fachada del Obradoiro o delante del acueducto Caja Madrid, que existía y fue una de las entidades que invirtió mucho con la defensa del patrimonio histórico, porque eso le produce un retorno de imagen que para ella era fundamental. Yo allí precisamente, en ese lugar, le oí decir al director general de Bellas Artes, entonces del Ministerio de Cultura, que ni un euro más para la Catedral de Santiago de Compostela, que lo que hiciera falta, allí estaría el Ministerio, porque es que aquello en aquel momento era un derroche de dinero en la defensa de ese monumento, mientras que simultáneamente pues la Catedral de Tarazona se caía, porque allí a Tarazona pues no va nadie y nadie estaba interesado en intervenir. Cuando se reformó esa ley en el año 2002, se perdió esa libertad de elección, porque se establece que anualmente se determinará por el Ministerio dónde, o sea, programas prioritarios de actuación, de intervención, no solo en el ámbito del patrimonio histórico, sino en todos los sectores que protege la ley y entidades beneficiarias por la ayuda. Entonces, desde que se produce ese cambio, pues en las cifras que ofrece el propio Ministerio, pues el dinero invertido en labores de conservación del patrimonio por las empresas privadas, pues es mucho más amplio. En definitiva,
estoy a punto de cumplir el tiempo asignado, se puede decir que con nuestra ley en la mano las cosas están claras. Nosotros tenemos hoy un ordenamiento jurídico muy completo en defensa del patrimonio histórico. Poco falta, se podría decir, evidentemente, todo es mejorable a nivel normativo. ¿Dónde fallamos? Fallamos en la aplicación de ese derecho. Y fallamos en la aplicación de ese derecho, no siempre me gusta decirlo y me gusta salir en defensa tanto de los propietarios como de la administración pública. Fallamos porque conservar, como bien sabemos todos los aquí presentes, es una tarea muy costosa desde el punto de vista económico y en muchos casos ni los propietarios están en condiciones de hacerlo. También hago un paréntesis, hay muchos que sí y que no lo hacen, hay muchos que actúan en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y también falla la administración pública, que no tiene los recursos suficientes que exige un patrimonio tan amplio como el que hoy tenemos, porque, como decía al principio, los bienes declarados han crecido mucho porque todas las comunidades autónomas han tenido una política abiertamente de declaraciones y no solo no tienen los recursos económicos necesarios para esa conservación, sino que se falla también mucho ante la falta de servicios de inspección suficientes. Cuando muchas veces se llega, pues ya el deterioro que se ha causado es un deterioro irremediable, donde nada más que queda una declaración de ruina que condena al edificio al fracaso total o dar cuenta a la jurisdicción penal, que podrá en su caso condenar por delito, poner una sanción administrativa, pero eso en definitiva es el fracaso del derecho, porque cuando hay una sanción por falta muy grave o hay un delito es que previamente ha habido un incumplimiento del deber de conservación y la pérdida de un bien. Yo no sé si con este conjunto de consideraciones yo he cumplido el objetivo que se me había asignado. Yo en todo caso pues le agradezco mucho su interés y si en algo puedo ayudarles o aclararles pues lo haré encantada.